Quizás esto ya te haya pasado. Te acostaste, apagaste la luz, ajustaste la almohada, y por un segundo sentí que él todavía estaba allí, como si el peso en la esquina de la cama no fuera solo un recuerdo, como si ese silencio de la noche todavía contuviera su aliento, su calidez, su presencia. Y de eso se trata exactamente este video. Hoy entenderás por qué tantas personas sienten que su perro permanece cerca incluso después de irse. Verás que algunos sentimientos de duelo no son locura, no son debilidad ni exageración. A veces son la continuación de un vínculo tan fuerte que el cuerpo se ha ido, pero la presencia no. Y si tu corazón todavía está confundido cuando entras en la habitación, cuando miras el lugar donde dormía, cuando te parece oír patas corriendo por la casa, este vídeo puede traerte algo raro: alivio, comprensión y esperanza. Porque hay ausencias que hacen ruido, y hay amores que, aún en silencio, siguen durmiendo a nuestro lado. Cualquiera que haya compartido casa con un perro lo sabe. No solo ocupa espacio. Tenía una rutina. Ocupaba el pasillo, la puerta, la cocina, los pies de la cama. Te siguió sin anunciarte, se acostó cerca sin pedir nada, y convirtió el simple camino a casa en una pequeña reunión diaria. Entonces, cuando se va, no es solo su falta lo que duele. Así es como toda la casa parece darse cuenta. Lo más extraño es que, a veces, incluso después de separarse, algo continúa. Entras en la habitación y accidentalmente miras en el mismo rincón. Gira su cuerpo sobre la cama como si aún necesitara dejar espacio. Hay noches en las que tu corazón jura que él subió hasta allí, tal como lo hizo antes. Y eso te toca profundamente, porque una parte de ti lo siente, y la otra parte intenta explicarlo. Pero este video no fue hecho para brindarle respuestas ya preparadas. Fue hecho para tocar ese punto delicado que casi nadie sabe explicar adecuadamente. La sensación de que tu perro todavía duerme contigo, solo que de una manera diferente. ¿Y si lo que sientes por las noches no fuera solo anhelo, sino la marca viva de un vínculo que nunca terminó? Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a hablar de estos signos cotidianos, de qué cambia dentro de una casa cuando un perro se va, y de por qué algunas conexiones parecen negarse a desaparecer. Tal vez cuando escuches esto, finalmente entiendas por qué, incluso en la oscuridad, todavía se siente como si él estuviera ahí. Después de que un perro se va, el dolor no siempre aparece solo en los grandes momentos. De hecho, suele aparecer en las cosas más comunes. De camino a la cocina, en el reflejo de mirar atrás, con la costumbre de hablar con él sin darnos cuenta, en el impulso de abrir la puerta y esperar ese acercamiento familiar, esa forma única de salir a tu encuentro, como si tu llegada fuera la parte más importante del día. Aquí es donde mucha gente entiende que extrañar a un perro es diferente, porque él no era solo parte de tus sentimientos, él era parte de sus movimientos. Te seguía por toda la casa, de una habitación a otra, como si su sencilla misión en la vida fuera estar cerca. A veces, simplemente ibas a buscar un vaso de agua, y ahí venía él. Fuiste al baño, y él esperó en la puerta. Te sentabas 2 minutos, y él se acostaba cerca, sin exigir nada, simplemente quedándose. Estas pequeñas escenas parecen simples cuando suceden, pero después de que él se va, se convierten en marcas profundas. Hay personas que siguen paseando por la casa con cuidado, casi como si todavía no quisieran pisarla sin querer. Hay gente que todavía mira hacia abajo al entrar en un pasillo. Hay personas que juran que, por un instante, sintieron esa presencia detrás de sus piernas, ese hábito silencioso de ser seguidos por el amor fiel. Y lo más fuerte es que esto sucede en los lugares más comunes: el rincón donde dormía, el espacio cerca de la cama, el lugar de la habitación donde descansaba mientras observaba todo en silencio. A veces nadie se mueve allí durante un tiempo, no porque no pueda organizar la casa, sino porque ese espacio parece contener algo vivo. Como si quitar la cama, la manta o la olla admitieran una ausencia que el corazón aún no ha podido aceptar del todo. Si has pasado por esto, entonces lo sabes. No es solo recordarlo. Es la sensación de que la casa todavía se comporta como si él estuviera allí. Y esto es confuso, porque al mismo tiempo que duele también reconforta.
Una persona comentó una vez que, durante semanas, siguió dejando un pequeño espacio al lado de su cama, sin darse cuenta. Solo lo notó cuando alguien preguntó por qué. Y en ese momento, la respuesta llegó entre lágrimas. Porque mi cuerpo todavía piensa que se va a quedar ahí. Esta frase dice mucho. El cuerpo aprende el amor de un perro de manera profunda. Aprende el sonido, la rutina, los horarios, la presencia. Y desaprender esto no sucede de repente. Quizás por eso persisten ciertas sensaciones, no como una ilusión vacía, sino como eco de una convivencia tan intensa que quedó impresa en todo, en la casa, en el cuerpo, en la memoria, en la forma de vivir el día. Y cuando la rutina todavía lleva para él, una cosa empieza a quedar clara. Quizás la presencia de un perro no termina en el momento en que se marcha. Quizás ella siga apareciendo precisamente donde la relación era más verdadera, en las escenas simples, repetidas, casi invisibles, que ahora parecen decir, en silencio, que él todavía encuentra la manera de estar cerca. Hay un momento concreto que casi todo el mundo evita, el momento en que la casa está en completo silencio. No es el silencio ordinario de un día pacífico, es un silencio diferente, más pesado, más presente, casi como si ocupara espacio. Antes, este mismo silencio se llenaba de formas sencillas, el sonido de unas patas cruzando el pasillo, el suave ruido de él acomodándose en el suelo, respirando tranquilamente por la noche, pequeños ruidos que pasaron desapercibidos hasta que desaparecieron. Y ahí es cuando todo cambia, porque cuando estos sonidos desaparecen, la casa no se queda simplemente en silencio. Ella parece extraña. Caminas por los mismos lugares, pero sientes como si algo faltara en el aire. Te acuestas, pero el resto no es igual. Te despiertas y por un segundo, lo olvidas. Pero poco después, la ausencia regresa, no como un pensamiento, sino como una sensación física, como si el espacio hubiera cambiado de densidad. Y sin embargo, a veces no se siente completamente vacío. Este es el punto más confuso. Hay noches en las que el silencio parece cargado, como si no se tratara de una ausencia total, sino de una presencia distinta, más sutil, casi imposible de explicar. ¿Has notado esto? Ese momento en el que todo está demasiado tranquilo, pero al mismo tiempo, tu cuerpo no se siente solo. Es en este momento cuando muchas personas empiezan a dudar de lo que sienten, porque la lógica dice una cosa, pero la experiencia dice lo contrario. Hay personas que reportan haber escuchado un leve sonido en el pasillo y detenerse a escuchar. Otros dicen que sienten como si algo hubiera pasado junto a su cama. Y hay esos momentos en los que te despiertas en mitad de la noche con una sensación extraña, no de miedo, sino de reconocimiento, como si una parte de ti supiera exactamente lo que eso significaba. Y lo más curioso es que esto no sucede todo el tiempo. No es constante ni predecible. Sucede en momentos específicos, silencioso, casi íntimo, como si fuera necesaria calma para ser comprendido. Esto crea una tensión interna difícil de explicar, porque empiezas a preguntarte si es solo nostalgia, o si hay algo más allá de eso sucediendo. Pero independientemente de la respuesta, una cosa es innegable. El silencio que deja un perro no es un vacío cualquiera. Lleva memoria, lleva rutina, lleva presencia, y tal vez por eso, incluso cuando todo parece demasiado tranquilo, una parte de ti todavía siente que no estás completamente solo. Y ese sentimiento no desaparece tan fácilmente como la gente piensa. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. Algo que empieza a suceder después de estos momentos de silencio, y eso hace que muchas personas se cuestionen su propia realidad, no con miedo, sino con una especie de duda silenciosa que crece poco a poco. Eso es en lo que vamos a entrar ahora. Al cabo de unos días, o a veces de unas semanas, muchas personas empiezan a experimentar un conflicto del que casi nunca le cuentan a nadie. No porque sea algo absurdo, sino porque se siente demasiado íntimo para decirlo en voz alta. Es entonces cuando el anhelo deja de ser solo tristeza y empieza a mezclarse con pequeños acontecimientos que la persona no acaba de explicar. Una figura en la esquina de la habitación, la sensación de que alguien se ha instalado cerca de la cama, la repentina necesidad de mirar hacia la puerta,
tal como lo hacías cuando él todavía estaba allí. Nada escandaloso, nada exagerado, solo detalles, pequeñas cosas, cosas que parecen demasiado simples para convertirse en un tema, pero demasiado fuertes para ser ignoradas, y aquí es donde surge la duda silenciosa. ¿Fui yo quien lo imaginó? ¿Es simplemente una costumbre? ¿Mi corazón está creando esto porque aún no ha podido aceptarlo? Esta duda duele, porque divide a la persona por dentro. Una parte siente, el otro intenta corregirse. Una parte reconoce la presencia, el otro intenta llamarlo memoria. Y en medio de esta disputa interna, el duelo se vuelve aún más solitario. Porque además de extrañar al perro, la persona también empieza a cargar con el miedo a exagerar, a ser demasiado sensible, a interpretar todo con emoción. Pero lo cierto es que este conflicto es más común de lo que parece. Una mujer dijo, en un comentario, que después de que su perro se fue, pasó días durmiendo mal. No solo por el dolor, sino porque todas las noches, casi a la misma hora, sentía que el colchón cedía ligeramente cerca de mis pies. Era exactamente donde solía acostarse. Al principio intentó ignorarlo. Luego, cambió de posición en la cama para realizar la prueba. Y aún así, algunas noches, la sensación volvía. Dijo que nunca se lo contó a casi nadie porque tenía miedo de la reacción. Pero lo que más destacó en su informe fue una simple frase. No sentí miedo, sentí compañía. Eso, la frase da en el clavo porque lo cambia todo. Cuando la sensación va acompañada de paz, de reconocimiento, de una calma que nos recuerda a viejas convivencias, no parece una fantasía, parece continuidad, parece algo que el corazón identifica antes de que la mente pueda siquiera nombrarlo. Y esto no significa abandonar la razón. Significa aceptar que no todos los vínculos profundos pueden explicarse fácilmente. Cualquiera que haya experimentado una conexión intensa con un perro sabe que se construyó a partir de detalles muy concretos. La mirada que entendió tu día, la espera en la puerta, el cuerpo acostado cerca sin pedir nada, la forma en que parecía percibir tu dolor antes que las palabras. Relaciones como esta no desaparecen del interior de una persona de la noche a la mañana. Continúan organizando la manera de sentir, recordar, percibir el espacio. Y tal vez por eso ciertas presencias se sienten primero en la vida cotidiana y no en grandes signos. En el dormitorio, en el pasillo, al lado de la cama. En ese lugar de la casa donde siempre eligió quedarse. La pregunta que casi nadie tiene el valor de plantearse es la siguiente. ¿Y si algunas de estas sensaciones no fueran solo una ausencia no resuelta, sino una forma sutil de permanencia? Quizás el mayor dolor no esté solo en la pérdida. Tal vez esté sintiendo algo real y no sepa si podrá creerlo. Y precisamente en este punto, cuando la duda parece mayor que la paz, comienza a surgir una nueva posibilidad, que el vínculo entre tú y él nunca dependió únicamente de la presencia física. Aquí es donde muchas cosas empiezan a cambiar por dentro. Porque, tras la duda, llega una constatación que puede resultar difícil de aceptar al principio, pero que tiene sentido para cualquiera que haya vivido un vínculo real con un perro. Algunas conexiones no terminan cuando el cuerpo termina. Esto no significa negar la pérdida, no significa fingir que sigue ahí de la misma manera, y tampoco significa convertir el dolor en fantasía. Significa mirar honestamente algo que muchas personas sienten, pero que casi nunca pueden expresar con palabras. El amor que existía entre tú y él era demasiado grande para caber solo en el artículo. Piensa en lo que representa un perro en la vida de alguien. No solo participa en los días buenos. Él pasa por fases enteras con nosotros. Él ve lo que nadie ve. Él nota los cambios en nuestro estado de ánimo antes que nuestra propia familia. Se queda cuando mucha gente se va. Acompaña crisis, nuevos comienzos, duelo, mudanzas, noches difíciles, mañanas vacías. Y todo esto lo hace sin discursos, sin exigencias, sin pedir explicaciones. Un vínculo como este no es superficial. Profundiza en la estructura emocional de una persona. Por lo tanto, cuando ese perro se va, no es solo la presencia física lo que se necesita, es su frecuencia. Es la forma en que ocupaba su vida por dentro. Y quizás por eso,
incluso después de su partida. Algunas personas todavía sienten que él sigue presente de una manera más sutil, menos visible, pero no menos real, en el corazón. Quizás su presencia cambió el idioma. Antes ella venía con sonido de patas por la casa. Ahora llega la repentina sensación de compañía. Antes estaba pesado al lado de la cama. Ahora viene con ese consuelo inesperado en las noches difíciles. Antes venía en la mirada directa y silenciosa, que parecía entenderlo todo. Ahora tienes la extraña impresión de que, incluso sin ver, te siguen. Y esto toca una verdad profunda. El vínculo no dependía solo del cuerpo. El cuerpo era su forma visible. Pero la conexión siempre fue mayor. Quizás por eso tanta gente, tras la pérdida, empieza a percibir al perro de otra forma, ya no con los ojos, sino con la memoria viva, con el cuerpo emocional, con esa parte íntima que reconoce las presencias antes de poder explicarlas. Y hay una frase que lo resume todo: aquellos que fueron refugio en tu vida no desaparecen del todo cuando se van. Ese es el giro de este video. Porque cuando entiendes esto, el duelo empieza a cambiar de forma. Todavía duele, sí. El anhelo continúa apretándose en momentos inesperados. El lugar vacío sigue llamando la atención. Pero en medio de este dolor, algo más comienza a surgir. La posibilidad de que el amor no haya terminado. Simplemente haya dejado de ser visible de la misma manera. Esto no borra la ausencia, pero le da significado. Y tal vez es por eso que, en ciertos días, sientes paz en el mismo lugar que esperabas sentir que te faltaba. Como si algo todavía te cuidara en silencio. Como si ese vínculo construido a partir de tantos gestos simples, todavía encontrara la manera de permanecer. Si alguna vez te ha pasado esto, escribe en los comentarios: aún lo siento aquí. Porque cuando alguien tiene el coraje de decir eso, otras personas se dan cuenta de que no están solas. Pero hay un punto aún más profundo en todo esto, porque no hablamos solo de memoria, ni solo de hábito. Estamos hablando de lo que pasa cuando un amor vivido todos los días sigue dejando huellas dentro de la casa, en cuerpo y alma. Y es en ese momento que mucha gente está empezando a darse cuenta. Tal vez no seas solo tú quien aún no ha podido dejarlo ir. Quizás él también encuentre una manera de quedarse. Una de las partes más difíciles de este tipo de experiencias es pensar que solo tú lo sientes. Mucha gente vive estas sensaciones en silencio. Guárdalo para ti. No habla con amigos, no habla con su familia, no saca el tema incluso cuando piensa en ello todos los días. Y el motivo es casi siempre el mismo: miedo a parecer débil, demasiado sensible o estancado en algo que los demás creen que ya debería haber pasado. Pero la verdad es diferente. Cuando un perro era una presencia constante, un verdadero compañero y un refugio emocional, su partida no solo afecta el recuerdo, afecta la forma en que una persona se siente con respecto a su hogar, su rutina e incluso su propia seguridad emocional. No es una exageración, no es drama. Es el efecto natural de un vínculo profundo. Quizás por eso tanta gente cuenta cosas similares, incluso sin conocerse. La sensación de que todavía te siguen por toda la casa. El impulso de mirar el lugar donde dormía. La impresión de que la puerta todavía lo espera. Esa paz repentina en un día difícil, sin motivo claro, como si un viejo compañero hubiera regresado por unos segundos. Lo bonito es que estos reportajes casi siempre tienen el mismo tono. Estas no son historias de miedo. Estas son historias de anhelo mezclado con consuelo, de dolor mezclado con presencia. Como si el amor dejado por ellos siguiera circulando por los mismos lugares donde alguna vez se vivió. Y esto puede aportar mucho a la vida de quienes están viendo este video en este momento. Porque cuando comprendes que este tipo de sentimientos pueden ser parte del duelo, algo dentro de ti se relaja. La culpa disminuye. La confusión pierde fuerza. Dejas de luchar tanto contra lo que sientes. En lugar de corregirte todo el tiempo, empieza a escuchar tu propio corazón con más respeto. Este video también existe para eso. Darte una base emocional. Para demostrarte que llorar a un perro no es poca cosa. Que su anhelo no necesita ser escondido. Y que la posibilidad de una presencia sutil no necesita ser tratada como una vergüenza.
Incluso hay un lado humano muy simple en todo esto. Nuestro cuerpo mantiene rutinas. Nuestra mente almacena detalles. Nuestro corazón tiene vínculos. Entonces, cuando sientes algo conectado con ello, puede nacer de un recuerdo, de una costumbre, de una emoción profunda. Pero también puede apuntar a algo más grande, algo que todavía no sabemos cómo explicar del todo. Y está bien admitirlo con humildad. No todo lo que es real en la vida puede comprobarse inmediatamente. Algunas de las experiencias de amor más memorables son así. No mides. Tú no controlas. Simplemente lo reconoces. Si alguna vez has perdido un perro, sabrás exactamente de qué hablo. Hay días en los que el anhelo se siente como una ausencia, pero hay otros en los que llega casi como una visita, y esa diferencia lo cambia todo, porque transforma el dolor puro en una esperanza más delicada. No es una esperanza ruidosa, no es una promesa forzada, pero una esperanza silenciosa que dice, el vínculo todavía existe de alguna manera. Y cuando muchas personas descubren que otras también sienten lo mismo, nace algo muy importante, la pertenencia. La persona deja de vivir el duelo como si fuera un cuarto cerrado. Se da cuenta de que hay toda una comunidad de personas que también amaron así, perdieron así y en muchos momentos también sintieron que ese amor aún encontró la manera de quedarse. Si esto te toca de alguna manera, deja una palabra en los comentarios. Presencia. Porque a veces lo único que alguien necesita para seguir respirando mejor es leer y darse cuenta de que no se ha vuelto loco, no ha exagerado y no está solo en este dolor, ni en este sentido que quizás todo vuelva siempre a la misma escena. La luz apagada, la habitación en silencio, la cama por fin lista para otra noche, y ese viejo impulso de dejar un espacio, sin siquiera darnos cuenta. Al principio de este video hablamos de esto, de ese extraño y profundo sentimiento de que, en determinados momentos, sigue ahí. No de la manera antigua, visible y concreta, con el sonido de las patas alrededor de la casa o el cuerpo acomodándose en la esquina de la cama, pero de otra manera, una forma más tranquila, encendedor y al mismo tiempo difícil de ignorar. Quizás este sea el punto más bonito y más doloroso del vínculo entre un humano y su perro. Cuando el cuerpo se va, el amor no sabe irse al mismo tiempo. Continúa con sus hábitos, continuar con los horarios, continúa en el reflejo de tu mirada. Todavía está en ese rincón de la casa que todavía parece ocupado. Permanece principalmente en la parte más viva de su memoria, pero tal vez no sea solo el recuerdo. Quizás algunas conexiones sean demasiado profundas como para desaparecer en el momento exacto del adiós. Quizás ciertos perros, después de dar amor todos los días, sigan estando presentes de una manera que los ojos no ven, pero el corazón reconoce. No para atarte al dolor, sino para atravesar este dolor junto a ti de una manera nueva. Porque quien estuvo años durmiendo a tu lado, esperándote en la puerta, ese siguiendo tus pasos por la casa y entendiendo tus silencios, no se queda vacía de un momento a otro. Se vuelve nostalgia, sí. Se vuelve silencioso, sí. Pero, a veces, también se convierte en presencia. Y tal vez por eso algunas noches no se sienten completamente vacías. Quizás por eso, cuando el mundo se calma, todavía sientes que una antigua paz llega lentamente, como si una parte de él todavía supiera exactamente dónde encontrarte. Al final, nadie necesita convertir esto en una certeza absoluta para que tenga valor. Hay cosas que no es necesario probar para sentir. Y el vínculo con un perro, cuando es cierto, pertenece a ese raro tipo de experiencia. Así que hoy, antes de acostarte, si tu corazón vuelve a ese espacio de al lado, no intentes alejarte de él tan rápido. Tal vez tu dolor esté diciendo que lo extrañaron, pero tal vez tu paz también te esté diciendo que él no se ha ido por completo. Y si, en el silencio de la noche, todavía sientes que él duerme contigo, tal vez no sea porque estés atrapado en el pasado. Tal vez sea porque algunos amores, cuando son reales, simplemente aprenden a permanecer de una manera diferente. Si su nombre aún vive en tu corazón, escríbelo en los comentarios. Porque nombrar este amor es también una manera de mantener viva la presencia que nunca fue casualidad.